Aunque no es una tecnología nueva, nadie podría negar que la inteligencia artificial ha ganado notoriedad en el último año, principalmente debido a la llegada de herramientas como ChatGPT de la compañía OpenAI. Preguntas sobre cómo los chatbots han afectado y podrían cambiar la forma en que se genera contenido han sido parte del debate, y la verdad es que la respuesta aún no está zanjada. En este sentido, uno de los principales riesgos que suelen mencionarse es la pérdida de trabajos, o al menos la transformación de ellos. ¿Pero es el único? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el periodismo en general y de moda en particular frente al uso de estas tecnologías? Y si hablamos de moda sostenible y la generación de contenidos relativos a ella, ¿cómo estas tecnologías emergentes están reconfigurando las narrativas y la interacción en la industria? Bueno, de una u otra manera, donde hay un riesgo también hay una oportunidad. Entonces también nos preguntamos, ¿cuáles son los potenciales beneficios que podríamos obtener si aprendemos a utilizar estas herramientas? ¿Cómo podemos convertirlas en nuestras aliadas? En el capítulo de hoy reflexionamos sobre estas preguntas junto a una invitada de lujo, que no solo es amiga cercana de Franca, ya que fue nuestra editora por 2 años, sino que es una profesional que podríamos decir siempre va en la avanzada cuando se trata de poner nuevas interrogantes sobre la mesa. Estamos hablando de Pilar Uribe, comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pili lleva 8 años viviendo fuera de su país natal, pero el vínculo con Latinoamérica siempre se ha mantenido fuerte, tanto a nivel emocional como profesional. Actualmente se encuentra radicada en los Países Bajos, donde acaba de terminar un máster en Digital Humanities en la Universidad de Groningen. Hoy Pilar nos cuenta su experiencia como periodista, cómo llegó a cubrir temas relativos a moda sostenible y la relevancia del chequeo de información en este campo. También conversamos sobre su tesis de investigación, la cual se enfoca en la confluencia entre la industria de la moda, la sostenibilidad y la inteligencia artificial conversacional. Te invitamos a ser parte de este fascinante encuentro en conversación franca junto a Pilar Uribe. Pili, bienvenida a Conversación Franca, qué rico tenerte por acá. Muchísimas gracias por esta invitación. En verdad es una tremenda ilusión el poder volver a pisar el terreno Franca. Ah, Es un terreno que me acomoda mucho, es como dicen, como la tierra como cuando vuelvo a Chile, ¿cierto? Es claro, como algo de que tú dices, ah, estoy en terreno seguro, ¿no? sí, sí. Bueno, me alegro mucho que lo sientas así, porque para mí también, y me siento muy, muy cómoda conversando contigo, y de hecho antes de que empezáramos a grabar ya estábamos como entrando en las profundidades de las conversaciones, así que bueno, sin más, como tú mencionabas, tú fuiste parte de la casa, eres parte de la casa, pero sí fuiste editora de Franca por 2 años, nos conocemos muy bien, pero yo no sé si todas las personas que nos están escuchando saben de dónde vienes y sobre todo hacia dónde estás yendo. Entonces, hay como Exacto. futuro, pasado y futuro absolutamente combinados, temas como la inteligencia artificial, las implicaciones que tiene en las nuevas generaciones de contenido. Entonces, para que partamos desde el principio, te quisiera preguntar, bueno, tú eres periodista de formación, tu carrera profesional inicia el 2020 como periodista en el área de prensa de Canal 13. ¿Cómo llegaste desde ahí a interesarte a temas vinculados a la sostenibilidad? Pero sobre todo, ¿qué te despertó posteriormente o en simultáneo un interés por la moda y por la moda sostenible en particular? Sí, mira, a ver, haciendo un resumen como de mi historia, me puse a pensar, justamente, claro, el año 2010 yo me titulo de periodista en la Católica y ahí entro al tiro a trabajar al área de prensa de Canal 13. Y específicamente me tocó un director que se llama Jorge Cabeza, que es uno legendario dentro de la televisión, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero que tú empieces a crear secciones para el noticiero central. Entonces, ¿qué pasa? Eso para mí como novata, por así decirlo, fue un tremendo impulso, o sea, de decir, oh, tengo que ser creativa. Y la única condición que él me decía, siempre me decía, piénsalo estructurado, piénsalo como cápsula y una sección que sea de toque social. Entonces ahí empecé a trabajar, a nutrirme de información y todo esto, y ahí nace una sección que me marcó muchísimo, que es ¿quién lo hizo?
Ujú. Era una sección que iba una vez a la semana, había una periodista designada y yo era la productora periodística de esta sección. Y en resumen, era una sección que te contaba historias Ok, de emprendimiento en Chile. Entonces, el quién lo hizo era contar desde cómo se hizo este lápiz y quién lo hizo era la persona. Y ahí se mostraron una cantidad de emprendimientos porque le empezó a ir muy bien ya. a esta sección. Entonces, y tenía una plataforma que era una plataforma como del noticiero central, entonces, y se repetía los fines de semana, entonces, eh, y empezamos a conocer muchas historias, ¿no? Entonces, eso para mí fue como, ¡pah! Como Mm. una explosión de el entender quiénes estaban detrás de las cosas que nosotros veíamos, consumíamos, vestíamos. Entonces, eso marcó para mí una parte importante de mi carrera. Y después fui designada como ya creciendo como periodista, fui designada como productora periodística de una sección especial del noticiero que era la sección de magazine y tendencia. Ok, Entonces ahí esto también tenía todo lo que era cubrir moda, tendencia, medio ambiente, salud, todo con una perspectiva social, ¿no? Entonces eso también fue un tremendo como luz para mí, ¿no? Y después de 3 años casi de estar trabajando en Canal 13, me voy a la empresa privada y me fui a la creación como directora de contenido de una agencia de comunicaciones que se dedicaba a los canales corporativos. Entonces ahí creé mucho contenido de salud, pero lo que me dio ahí esta empresa como a nivel de carrera fue entender cómo funcionaban los sistemas automatizados, ¿no? Esto de generar contenido que sea que tú genera y después se distribuye en diferentes plataformas. Entonces, al final, de poco haces mucho, ¿no? claro. Entonces, que era como una perspectiva un poco diversa como yo estaba en la televisión, ¿no? Que se hace la nota y se publica, por así decirlo. Claro. Entonces, ahí ese recorrido, claro, me marcó muchísimo como a nivel profesional, pero yo después del 2015 yo decido irme de Chile Mm. y darme un año sabático, sabático entre comillas, por así decirlo, y ahí empecé a trabajar como periodista freelance, el año Ok. 2015. Entonces, en uno de esos movimientos, en una de esas coberturas que yo estaba haciendo, y también había un interés también de conocer nuevas realidades, yo vendía reportajes, entonces caí en Rumanía, en una fundación italiana que iba para hacer más bien un reportaje, cubrir lo que ellos hacían. Ellos trabajaban con niños de niñas y niños en situación de calle, entonces, y con altos problemas de drogadicción, ¿no? Entonces, un país muy pobre, digamos, o sea, estamos hablando de Europa del Este, por así Claro. decirlo. O sea, siempre conocemos como la Europa Central, pero esto es Europa del Este y es otra realidad, ¿no? Entonces yo me di cuenta que ahí habían historias que en verdad sobrepasaban también muchos límites de los que yo pensaba que tenía, ¿no? A nivel periodístico fue una tremenda volcada a la realidad, Mm. ¿no? Entonces ahí me terminé quedando 7 meses Ya. y ahí conocí y vuelvo a tu pregunta ya venía con este background de cubrir magazine, de cubrir tendencia, donde la ropa, la vestimenta, el look tenía una preponderancia importante. Y aquí llego a otro lado, ¿no? Que fue como la ropa que llegaba en grandes cantidades a esta fundación, que venían desde Italia, y llegaban que era gente italiana que donaba, y después lo que hacía la fundación era enviar esta ropa para que allá se vendiera en el magazino que le llamaban, eh, para generar recursos para mantener la fundación en pie, ¿no? Ok. Entonces, eso me daba una perspectiva muy diversa para qué funcionaba la ropa, ¿no? Mm. Cómo al final se convertía en un asset, en un bien que se podía reutilizar, por así decirlo. Mm. Y ahí me empecé a dar cuenta que gestionando este magazine, o sea, este como lugar de venta, me empecé a dar cuenta de la calidad de ropa que llegaba, de cuánta era la cantidad, cómo la podíamos vender,
La ropa de segunda, yo tenía una relación desde antes porque yo iba mucho a las ferias cuando estaba en Chile, entonces, pero me empecé a dar cuenta de que había una doble funcionalidad de la ropa, ¿no? Pero también un doble impacto, que era como, ok, esto nos ayuda a subvencionar una parte de la operación de la fundación, o sea, esto nos permite darle de comer a los niños, básicamente, pero es tan abrumadora la cantidad de ropa, de zapatos, de indumentaria en general, que está llegando, que es imposible gestionarla. O sea, éramos 3 voluntarias. Claro. Entonces, y te das cuenta de algunas cosas que llegaban que eran, o sea, esto lo podríamos vender por 100.000 pesos, 200.000 pesos, pero la gente no te va a dar más de 1.000 pesos. Entonces, ¿cómo generamos nuevos canales? Entonces, pero aún así, aunque se gestionaron de 1.000 formas, se les vendía a personas independientes, a personas que tenían ropas de segunda, o sea, tiendas de segunda, que en un momento te veías llena de ropa. Claro. ¿Y qué haces con eso cuando no hay un sistema de Estado que te permita gestionar esa cantidad de ropa? Que es lo mismo que está pasando en el norte de nuestro país, ¿no? Exacto. Que es imposible gestionar esta cantidad de ropa. Por más que hayan iniciativas de emprendimiento, de reuso, de reciclaje, no es suficiente Exacto. y nos damos abasto. Exacto. Entonces, ahí empecé a escribir mucho sobre eso. Entonces, esto de decir, y ahí yo creo que me empezó a dar vuelta mucho la idea de cuestionar esta narrativa, que sigue siendo una narrativa muy imperante de yo dono para ayudar, ¿no? Claro. Entonces, lo vemos también en Chile cuando ocurre un incendio o una inundación y la gente llega y lo primero que dona es ropa. Exacto, exacto. Entonces te empiezas a cuestionar todas las narrativas preexistentes, ¿no? Desde que el que dona y también el que compra. Me da la sensación de que es como esas narrativas también van cambiando en la medida en que el contexto va cambiando, como que eventualmente eso pudo haber sido una solución o un canal como factible, viable, manejable quizás, pero como que en el contexto, o sea, de hace ya un par de años, que ya no da abasto, o sea, como que cambió de tal forma la manera en que consumimos que ya esa narrativa como que queda obsoleta, como que me da la sensación de que eso está ocurriendo mucho. Sí, o sea, yo estoy hablando de una experiencia que yo viví hace 8 años, entonces Claro. como que no es poco tiempo y yo creo que es cada vez lo que ahora vemos más y lo que o sea, es importante que se visualice esta realidad, ¿no? En que el otro día hablaba también con varias colegas en que decía que importante como de esto de temas que no nos cuestionamos, ¿no? Y yo creo que al final es justamente eso, de dar visibilidad a temas que en verdad no te cuestionan y no tienes por qué, porque no son parte de tu realidad, ¿no? Sí. Entonces, a mí me explotó en la cara, ¿no? Claro. O sea, yo estaba ahí y me explotó, pero yo no entendía la dimensión de esa problemática. Entonces, por eso, y ahí inicia un camino que ya son prácticamente 7 años desde que estoy en esto de decir, cuestionémonos esta relación del vestir de forma más crítica, ¿no? Y como periodista, ahí también hay una tremenda, uno de los pilares del periodismo es la labor social, ¿no? Ahí está, yo creo, nuestra labor social como periodistas que cubrimos moda y sostenibilidad, de visibilizar estas problemáticas, pero metiéndonos a fondo en estas problemáticas. Interesante, es como, a mí me encantan los dichos, pero se me viene totalmente a la cabeza como que al final es muy ojos que no ven, corazón que no siente, como que no tienes, como tú decías, por qué, o sea, al final son tantas cosas las que están pasando que uno probablemente no podéis estar en todas, pero la medida en que esa información empieza a aparecer, empieza a estar en nuevos canales y también se empieza a tratar de una forma que quizás no es ni tan académica, o sea, cuando ya se empieza a hacer esa bajada, es cuando empieza a tomar relevancia y también empieza a entrar como en el tejido social de alguna forma.
Y siguiendo también con tu trayectoria como periodista, que me parece muy fascinante porque siento que has estado como en distintos planos o en distintas áreas que se han vuelto súper fundamentales para el periodismo, como si lo empezamos a ver como, ok, ¿cómo va a evolucionar esto? Y una de esas áreas tiene que ver con el fact-checking. O sea, y de hecho en Franca yo siento que uno de los grandes aportes de tuyos como editora fue decir, ok, o sea, las fuentes y rechequear el contenido, o sea, y esa rigurosidad con la información que hoy en día parece tan fundamental. ¿Cómo llegaste a especializarte en eso y por qué desde tu punto de vista es como un ámbito fundamental bueno, aquí estoy poniendo palabras en tu boca, pero me da la sensación de que va por ahí, que es como, ¿por qué crees que el periodismo actual tiene que considerar el fact-checking o cómo hacerlo? A ver, yo creo que el fact-checking no es una práctica nueva, ¿ah? O sea, de esto, o sea, no es que no crea, es que es así. O Claro. sea, yo cuando quiero volver como parte de mi historia en que yo vendía reportajes cerrados, ¿no? Esto de cuando tú hablas con agencias como periodista freelance, periodista independiente, tú vendes un paquete. O sea, tú vendes un paquete con un contenido ya hecho. O sea, reporteas, escribes, entregas. Sin nombre, sin nada, tú vendes. Entonces, después la agencia decide qué es lo que va a publicar, quién, al nombre de quién lo va a publicar. Entonces, eso porque tú vendes un material cerrado. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? En que yo ahí conocí el rol de la chequeadora, ¿no? La periodista que te chequea todo antes de comprarte y mandarte la boleta, ¿no? Entonces, Claro. ella me decía, ok, necesito todos los contactos, necesito todos los datos, necesito que tú hagas como una especie de, estos son todas mis fuentes, esto es porque nosotros no escribimos ficción, ¿no? Nosotros Exacto. escribimos ficción, entonces el reportaje tiene que estar todo respaldado. Y si tú tienes problemas, te rechazan y no te pagan. Entonces, eso para mí fue como, oh, y ya venía también de la televisión, y quizá claro, en televisión uno eso lo da como por sentado de que va a ser así, que está corroborada la información. Entonces, pero cuando eres independiente, eso te pesa más, por así decirlo. O sea, como que y eso a mí me puso como una doble alerta, ¿no? Que siempre tenía que chequear que estuviera la grabación bien para que yo pudiera demostrar que la persona dijo tal cosa. Entonces, eso siempre ha existido de alguna manera en el periodismo. Lo que pasa es que los bordes se pusieron un poco grises, sobre todo con la explosión de los blogs y de las redes sociales, ¿no? Que cualquier persona, cualquier ciudadano podía poner una plataforma que sin una responsabilidad periodística y escribir sobre algo y afirmar lo que se le diera la gana, ¿no? Es decir, esto pasa porque yo creo que esto pasa. Entonces, ahí se perdieron un poco los bordes entre, bueno, pero yo me informo por el blog de esta persona, pero ahí no había un chequeo, quizá había una opinión personal. Entonces, para mí, volviendo a tu pregunta, creo que el chequeo de la información va a ser no tan solo para los periodistas, que siempre lo hemos tenido, sino que para cualquier persona que genere contenido. Y eso lo hemos visto. O sea, hoy día el poder que tienen las plataformas sociales, las redes sociales, es tan importante para la toma de decisiones que parece como un poco anecdótico, pero todos deberíamos estar chequeando la información que leemos, ¿no? Pero eso obviamente como el rol del periodista es fundamental que cualquier cosa que tú publiques tiene que ser doble chequeada, ¿no? Entonces, eso me dio la oportunidad, o sea, yo empecé de esta manera, después participé en varias como chequeos de información o fact-checking como iniciativa, sobre todo para el estallido del 2019 en Chile.
también en Decodificador, que es una plataforma de chequeo de información. Entonces, eso era como decir, a ver, antes de que se viralice una información, tenemos que chequearla, porque esto es peligroso, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, también durante la situación de COVID. También tuvimos que desmentir muchas cosas, que la vacuna, que muchas cosas, ¿no? Que la embarazada, que los lactantes, entonces, y eso siempre buscar las fuentes, ¿no? La fuente, ir a la fuente oficial, y yo creo que ahí es, eso llevándolo a moda es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. Eso mismo te iba a preguntar, como que cómo esto funciona o cuál es como la implicancia que tiene en la industria de la moda, porque también vemos que hay muchos datos y muchos datos de los cuales, o sea, no sé, la industria de la moda es la segunda más contaminante y que yo creo que todos repetimos como loro por mucho tiempo hasta que una periodista dice, hey, como que esto no se funda en nada. Entonces, claro, como que qué pasa con esta industria también. Claro, o sea, yo creo que es importante que cada vez se tenga mayor conciencia de que la moda, la industria de la moda en particular, no es una industria a la que ya podemos considerar como superflua, ¿no? Es como superficial. La industria de la moda tiene un impacto inmediato en cómo vivimos, en cómo sentimos, en cómo, incluso en nuestro futuro y en las futuras generaciones, ¿no? Entonces, en cómo tiene un impacto en nuestras aguas, en nuestra tierra, en nuestra calidad de vida. Entonces, la industria de la moda se caracteriza por tratar de escondernos eso, ¿no? Su impacto negativo y presentarnos todos sus impactos muy de forma positiva. Entonces, el chequeo de cualquier cosa que sucede dentro de esta industria se hace brutalmente necesario, ¿no? O sea, si tú me estás vendiendo una polera de que tú me estás diciendo que es 100% cotón orgánico, yo te hago la pregunta, ok, ¿cómo tú me puedes justificar que esta polera es 100% de cotón orgánico? ¿Cuáles son tus proveedores? ¿Cómo se financian tus proveedores? ¿Cuál es tu carrera de suministro? ¿Cuáles son las certificaciones que tienen tus proveedores? No sé, ¿cuándo se hicieron la última certificación? Entonces, esas preguntas yo creo que nos toca a nosotros como periodistas empezar a chequearlas y hacerlas, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que por años, la industria de la moda nos ha vendido cosas que no son verdad, ¿no? Como también tú decías, esto de que es la segunda la segunda industria más contaminante, paremos un poco con estas afirmaciones grandilocuentes, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay una afirmación grandilocuente, siempre huele mal. Claro, como que hagámosle doble clic, ¿qué está pasando ahí? Claro, entonces esas mentiras, o más que mentiras, porque en verdad hoy día hemos visto que no es verdadero o falso, ¿no? Esta Claro. etiqueta que suelen darse, pero sino que siempre, toda cosa que incluye una desinformación, ¿no? Y tú dices, pero mejor que todo el mundo se alarme con esto, porque si es la segunda más contaminante, no, porque quizás puede ser la primera. Lo que pasa que, o puede ser mucho peor de lo que nosotros pensamos. Entonces, las dejamos de investigar, porque ya lo dimos por hecho. Entonces, esa invisibilidad siempre trae daños a alguien. Y esa invisibilidad es en la que podemos descansar, entonces la gente se queda tranquila y todos nos quedamos tranquilos y desaparece y no sabemos cómo está actuando. Entonces, yo creo que, claro, volviendo a la pregunta, es como la industria de la moda, cada vez necesitamos más personas, en especial periodistas, que chequeen lo que están diciendo las marcas, ¿no? Lo que está diciendo la industria. Y esa es una labor que pasa por el periodismo de moda. O sea, y eso es importante, ¿no? O sea, toda persona que se dedica a cubrir moda no puede hacer el ojo gordo sobre esta situación. O sea, no más. Ya no puede solamente gustarte un estilo.
Ya no pueden gustarte solamente los diseñadores, ya no te pueden gustar solamente las grandes pasarelas, sino que yo creo que hay una responsabilidad social de que cualquier persona, al menos yo hablo desde el periodismo de moda y sostenibilidad, que tienes que preguntarte y chequear la información de lo que te están diciendo. Mm. Sí, yo creo que quizás, no sé, me da la sensación de que como que el periodismo ha ido evolucionando o como el cómo se cubre la moda ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha vuelto más complejo, han aparecido distintos tipos de medios también que ponen otros ángulos y a mí eso me parece muy interesante porque al final, claro, no es solamente el look de la It Girl que apareció caminando en Nueva York, sino que, o sea, ok, está eso, pero también ves cómo emergen tantas otras formas de ver la moda que son, desde mi punto de vista, mucho más interesantes, que quizás no estáis dejando de lado ese imaginario más como, no sé, como de fantasía que propone la moda, pero no te lo estáis creyendo todo. O sea, yo creo que claro, es como básico que por lo menos si te llega un comunicado de prensa donde hay una declaración de sostenibilidad, puedas hacerle doble clic y puedas preguntar como de vuelta, hey, ¿a qué te refieres con esto? Como, perdona, ¿por qué era más amigable con el medio ambiente? Porque yo siento que quizás es una labor que requiere mucho compromiso, que requiere de mucha seriedad. Yo creo que muchos periodistas, muchas personas que llegan a la industria de la moda, no, y yo aquí me incluyo, como que no llegamos por eso, sino que por quizás esta cosa más fantasiosa, pero poco a poco como que ya a este punto es inevitable toparte con ello, entonces ya realmente como que el quehacer periodístico o quienes nos vinculamos con la generación de contenido, como tú decías, ya requiere de una responsabilidad mayor porque también el contexto ha cambiado y desde ahí ya no te podéis seguir haciendo como un poco la loca con eso. Yo creo que es necesario que exista todavía esta fantasía, ¿no?, que nos otorga la moda, o sea, porque es parte de un lenguaje, o sea, la moda es un lenguaje, Claro. es un lenguaje que como sociedad nos construye también, que crea identidades, que crea expresiones, o sea, eso yo no quiero decir que yo estoy contra la fantasía de la moda, ¿no? No, yo no digo eso. Claro, entonces lo que yo quiero es que quede claro es que de eso hay mucho. Claro, exacto. Entonces, de eso hay mucho. Entonces, de ese colorido, pero ¿qué pasa con esta otra parte? De cómo funciona esta maquinaria, de Exacto. cuáles son las cadenas de suministro, de cómo esas cadenas de suministro terminan siendo tan largas que no se conectan unas con otras y desaparecen. ¿Y quiénes son las personas que desaparecen? A menudo son gente que no puede defenderse porque no cumple, o sea, no tiene los derechos suficientes o sus países no le otorgan los derechos suficientes, ni humanos ni laborales, para poder defenderse. Entonces, de esa magia que tú y que la compartimos, que nos encanta, hay mucho. Entonces, nosotros tenemos que balancear o sea, hacer un balance, ¿no? Entre eso todo lo bonito, pero también está la parte negativa, ¿no? Es como, yo siempre digo, cualquier industria como la de la moda puede ser comparada con la industria de la alimentación, por ejemplo. Existe el lado de los productos que tú dices, sí, hay productos buenos dentro de la industria, pero también necesitamos mostrar los efectos negativos que tiene las altas cantidades de azúcares que comen los niños hoy día o las niñas. Entonces, ese balanceo de información es tan desigual, o sea, que tenemos mucho de lo bonito y muy poco de lo feo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día lo que estamos viendo es que eso bonito hay tanto en la web que la inteligencia artificial, por ejemplo, toma todo eso y se nutre de todo eso. Y creen que la industria es algo positivo, ¿no? Que crea esta fantasía. Pero hay muy poquito de lo otro, de los impactos negativos. Entonces, al ser menor la cantidad de contenido que tenemos de eso, se invisibiliza, ¿no? Sí.
Entonces, ese es el riesgo que estamos corriendo. Entonces, necesitamos más gente que ponga el ojo, no porque nos guste mirar lo feo, ¿no? No, total, obvio. Sino que porque nos gusta cuestionar y también dar visibilidad a las cosas que son invisibilizadas. Entonces, eso se hace fundamental, ¿no? Y ahora que mencionaste la inteligencia artificial, también me gustaría que pudiéramos entrar un poco en ese tema en el cual tú te has estado sumergiendo de lleno en el último año. Cursaste el máster de Digital Humanities en la Universidad de Groningen. Lo acabas de finalizar. Quisiera que nos contaras un poco de qué se trata este máster, porque suena como algo tan, Sí. como tan abstracto, pero por lo que hemos conversado tiene como una implicación súper real. Y desde ahí también como que cuál fue tu motivación precisamente para entrar ahí, porque tampoco era, por lo que hemos conversado, es árido donde has estado metida. Sí, sí. A ver, claro, yo actualmente me encuentro en Groningen, al norte de Holanda, de los Países Bajos, en la Universidad de Groningen, que cuenta con bueno, dentro de la Facultad de Artes se encuentra también, bueno, la Facultad de Periodismo, pero yo me fui específicamente al área de Digital Humanities, que consiste en un máster en Digital Humanities, que consiste en observar los datos, que en nuestro caso serían los textos, ¿no? Porque los textos son datos, desde una perspectiva un poco más amplia y no centrarnos solamente en el close reading, o sea, en el artículo, sino que ahora nos expandemos y hacemos esto, ¿no? Y podemos observar millones y millones de datos, millones de textos y encontrar patrones, ¿no? Las Digital Humanities lo que nos permiten hacer o nos otorgan son herramientas para que nosotros desde las humanidades, ya sea desde la psicología, la historia, el periodismo, la escritura, la literatura, ¿no? Diferentes profesionales que venimos desde las humanidades, sepamos analizar los textos desde una forma diversa, ¿no? Que es transformar los textos en números, ¿no? Y eso nos permite extraer información que a corta vista no podemos obtener. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Es que tú tengas que aprender a programar, que tengas que aprender a usar diferentes programas de análisis. Al final pasa a ser como es un área bastante técnica, ¿no? Y eso a los humanistas o de las que venimos de las áreas sociales, siempre como que son un poco, ay no. O sea, para mí lo máximo era el Excel, ¿no? Claro. El Excel, hacer un par de estadísticas, bueno, hacer análisis un poco de datos, pero a niveles muy básicos. Entonces esto me consumió por un año en cómo aprender a utilizar herramientas, pero también con grandes volúmenes de textos, ¿no? Entonces, y esta idea nace justamente por lo que hablábamos anteriormente, entender cómo los periodistas estábamos narrando la moda y la sostenibilidad, ¿no? Esta conexión, cómo estábamos creando el contenido, cuáles son los sesgos, los bias, más comunes que encontramos, y yo me especialicé en Latinoamérica. Entonces, lo que yo hice más bien es decir, voy a agarrar todo el texto, la millonada de texto que yo tenga disponible sobre moda y sostenibilidad en artículos periodísticos y analizarlos desde una perspectiva desde el distant reading, ¿no? Esto de, ok, ya que tengo todo este mar de texto, ¿cómo puedo identificar patrones? ¿No? Y de eso, bueno, esta es una práctica que en literatura se ha dado mucho para estudiar, no sé, los grandes textos de Shakespeare, por ejemplo. Para encontrar, no sé, porque lo que te permite cuando tú haces análisis de texto en este tipo de dinámica es que tú empiezas a decir, no sé, podríamos afirmar que por el estilo, porque yo hice estilografía,
por el estilo, esto podría pertenecer hasta al autor y no a este otro, ¿no? Parte de mi investigación era decir en qué nos diferenciamos con textos creados en España, con textos creados sobre moda y sostenibilidad en Latinoamérica. Y te das cuenta que no existe una diferencia muy clara, ¿no? Entonces, eso te puede llevar a concluir o a generar una hipótesis de decir, ¿sabes qué? Quizás en Latinoamérica no estamos escribiendo tan del contexto latinoamericano, desde la moda y la sostenibilidad, desde el contexto latinoamericano, no nos diferenciamos mucho de cómo se narra la moda y la sostenibilidad en España, ¿no? Entonces, de eso se trata el máster y eso lo puede aplicar a una gran cantidad de cosas, ¿no? Y claro, lo que tú señalabas, porque caímos en la inteligencia artificial, es que justamente la inteligencia artificial, estamos claros que no es nada nuevo, que esto ha existido y las grandes empresas lo vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Esto de entrenar algoritmos que te permiten detectar cosas, ¿no? De identificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que el noviembre del año pasado salió la última versión, que era la versión más reciente de OpenAI, sobre ChatGPT, ¿no? Y que a todos nos volvió un poco como, a ver, espera, esta máquina está, y creo que todos somos conscientes de lo que puede hacer o lo que te puede entregar, ¿no? Yo creo que nadie ha quedado impermeable a cuánto ha tenido, o sea, cuánto se está, o cuánto se ha hablado, o cuánto se ha utilizado este tipo de plataformas, que son una inteligencia artificial generativa, ¿no? Que te genera contenido. Entonces, te genera contenido hablando en el amplio aspecto de la palabra, ¿no? Es como desde video, texto, música, audio. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Es que yo dije, ok, esto va a ser importante, esto es importante. Y ahí mi investigación que ya venía haciendo, voy a hacer análisis de texto de cómo estamos narrando la moda y la sostenibilidad en Latinoamérica y en España. Y yo dije, bueno, ¿y cómo la están narrando los chatbots? Aquí ya estamos como en tu tesis, propiamente tal. Perfecto. Exacto. Tesis que debo decir ha sido postulada mejor tesis del año 2023 por el Departamento de Periodismo de la universidad, así que no es cualquier tesis. Sí, la verdad eso llegó como un poco de sorpresa, ¿no? Porque en verdad tú estás tan metido en una investigación que como que tú dices, como, y siempre hay, yo creo que todas las personas que han hecho cualquier tipo de investigación siempre estás como tan metida que todo está mal. Y aquí, esto todo está mal. Sí, sí. Pero bueno, no estaba tan mal, así que como bueno, ya me estás contando como en qué centraste tu investigación, como para darle un poco de contexto y me parece muy interesante esos hallazgos que descubriste en el camino. Sí, o sea, un poco como les decía, o sea, lo que yo tomé fue como grandes volúmenes de datos de revistas de moda que trataran el tema de la moda y la sostenibilidad en Latinoamérica, en España, y después lo que hice fue crear con 3 diferentes chatbots una cantidad de texto suficiente que me permitiera comparar, que era lo mismo, era como la instrucción o el prompt, era como escribe una nota, como lo mismo que yo le diría a una periodista, es como escribe una nota de 1000, 2000 caracteres sobre la moda o las últimas tendencias de moda y sostenibilidad, no sé, o escribe una nota sobre biomateriales. Entonces ahí tú podrías, o sea, ahí eso me dio otra gran cantidad de texto, entonces lo que yo hice fue transformar ese texto en números y empezar a ver algunas conclusiones. Claro. Y eso me llevó claro, a ver que habían ciertos patrones dentro de los textos escritos por humanos con respecto a los textos escritos por chatbot, ¿no? Que los textos escritos por chatbot son mucho más generalistas porque obviamente no tienen el contexto, no tienen
o si no te inventan. O sea, hoy día ese es el gran tema, ¿no? Que hay una gran diferencia entre las respuestas muchas veces parecen certeras, ¿no? O sea, todo lo que nos da la máquina nos dice como, eso es verdad, ¿no? Pero eso no significa que la certeza sea suficiente para ser verdad, ¿no? Exacto. Algo me parece sumamente creíble, y por eso se hace, otra vez, volviendo al tema anterior, ¿no? Se hace fundamental que existan periodistas que chequeen la información que les da la máquina, ¿no? Eso mismo te iba a preguntar, como que al final, ¿cómo influye al periodismo? O sea, porque esto supone como un desafío más allá de, que yo creo que el más evidente para todos es como, me voy a quedar sin trabajo. Pero Claro. probablemente o sea, está esa preocupación y que es como súper válida, pero también está la posibilidad de ver esto como, ok, cómo esta herramienta va a influir la forma en que se generan textos o la forma en que nos acercamos a estas narrativas, la forma en que las miramos, como que, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es el desafío finalmente que enfrenta el periodismo dado esto? Y el periodismo de moda en particular, que es como lo que estamos, en lo que tú también te especializaste. Sí, o sea, yo he estado tantos meses trabajando con los chatbots como colegas, ¿no? Que ya creo que me he vuelto una de esas expertas en prompt, ¿no? Eso es lo que hoy día dicen que va a ser el nuevo trabajo del futuro, es que tú seas como una experta en pedirle información a la máquina. Claro. Yo creo que es fundamental que entendamos que estas tecnologías están hace mucho tiempo presentes, que son parte de nuestro día a día. Lo que pasa que estas infraestructuras digitales, o sea, como la inteligencia artificial, se vuelven infraestructura y al volverse infraestructura desaparecen, se invisibilizan, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno como que ya no las percibe. O sea, desaparecen. O sea, tú le das una orden a un chatbot y tú recibes una respuesta a cambio. Pero tú te dejas de cuestionar por qué esa respuesta es así. Claro. Entonces ahí radica el peligro de estas cosas, ¿no? En que nosotros decimos, no, pero mira, esto me parece bastante creíble, ¿no? Entonces llego, lo copio y lo publico. Entonces, y eso es uno de los grandes riesgos y los grandes temas que estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué? Porque no nos estamos preguntando dónde fueron entrenados los datos para que primero me dé esa respuesta. Segundo, cuáles son los riesgos que tiene, cuáles son los derechos de autor de este contenido. Entonces, son todas esas preguntas que todavía no tienen una respuesta, que no tienen una legislación tampoco. Entonces, estamos en ese terreno ahora todavía un poco pisando un poco así, ¿no? Claro. Entonces, va a ser fundamental que los periodistas sepamos ocupar esta herramienta y yo invito aquí a todos los creadores de contenido, a los periodistas, no periodistas, a los influencers, a todos, que exploren esta herramienta, porque la única manera que tenemos de entenderla es utilizándolas, ¿no? Entonces, primero es a no tenerle miedo a esto, o sea, sería muy ingenuo. Segundo, a saber cuáles son los límites de la herramienta. O sea, los límites que yo me he dado cuenta a través de esta investigación es que invisibilizan el trabajo de marcas pequeñas, por ejemplo. O sea, que si tú le preguntas a la máquina cuáles son las marcas más sustentables en el norte global o en el sur global, y te va a responder siempre las mismas 5 marcas. Entonces, y son las que todos conocemos, ¿no? Patagonia, Everlane. Entonces, son todas que ya tienen muchísima vitrina. Entonces, ¿qué es lo que hace Y otros desaparecer? presupuestos de marketing también, o sea, al final son muy parte son muy parte de Internet y están en todos lados porque hay también un trabajo para que así sea, no para que lo tomen necesariamente, o quizás sí, no sé, para que lo tomen las máquinas, pero al final, claro, es como que no puedes competir con una marca que está haciendo un marketing orgánico con ese tamaño. Claro, o sea, entonces, eso primero, o sea, tener en claro cómo estas plataformas o chat, bot o lo que sea, qué es lo que nos está dando y cuestionar también eso, ¿no? Hace poco estuve en una charla en Alemania
sobre cómo estas plataformas escondían las diversidades sexuales, ¿no? O cómo estas plataformas siguen manteniendo o presentando sesgo al hablar de sex workers, ¿no? De prostitución. Entonces, eso es porque sabemos muy bien que la máquina lo que te dice es lo más probable de lo que sea, ¿no? Es una probabilidad. ¿Por qué se basa en probabilidades, ¿no? Entonces, si tú, la probabilidad es que una marca como sustentable, que sea más repetida por la internet, digámoslo así, es Patagonia, obviamente la máquina te va a decir Patagonia en una de las marcas más sustentables. Claro. Y de hecho, cuando yo estaba haciendo mi investigación y empecé a crear los textos, muchas veces me salió H&M, y esto no es porque, o sea, esto es lo que me salió, no es que H&M como una de las marcas dentro de las marcas más sustentables. Entonces tú dices, esto es peligroso. Esto porque sigue generando el mismo daño que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso creo que a nivel periodístico, pero también a las personas que cubren moda, es esencial que sepan manejar y sepan cuestionar los resultados que da la máquina, ¿no? Eso primero. Segundo, yo creo que debemos saber utilizarla de forma positiva, ¿no? O sea, nos pueden dar, yo siempre digo, bueno, utilicémoslo para que nos den, yo le doy un titular y le digo, dame 5 opciones más que sean más atractivas para mi público, ¿no? Después, ¿sabes qué? Tengo este texto que yo no entiendo porque, no sé, hace poco me pasó yo estudio mucho materialidades, ¿no? De las prendas de vestir. Entonces tenía un texto que a veces uno piensa que la materialidad es como la tela nomás, ¿no? Pero en esto hay células. Claro. Entonces, estábamos hablando de química. Y me llegó un paper que era como de cómo el liocel se hace, ¿no? Y yo, pero esto es química, estoy leyendo un paper de química, porque son, como sabemos, hay materialidades sintéticas, ¿no? Que nacen en un laboratorio. Entonces yo se la puse a uno de los chats y le dije, explícame brevemente de qué se trata este paper. Y eso me ayudó a solamente empezar a generar preguntas. Claro. Entonces, ese es un tema práctico de que me ha ayudado bastante. Otro tema cuando decimos, ¿sabes qué? Quiero salir de repetir las mismas frases, ¿no? Entonces, dame ideas de verbos que pueda utilizar, ¿no? O también imágenes. No sé, ¿cómo puedo hacer de esta gráfica más atractiva para un determinado público que tengo esta determinada intención? Entonces, en eso yo creo que no podemos perdernos de que son bastante útiles. Ahora, todo lo que tú le des a la máquina, cualquier plataforma que sea, cualquier app que sea, porque esos son al fin y al cabo, le estás dando información. Entonces, preguntarte, ¿qué tipo de información yo le quiero dar? Entonces, ¿cómo yo voy a entrenar y qué le voy a susurrar a esta máquina para que después esta pueda utilizar, ¿no? Entonces, eso es fundamental entenderlo. Y como siempre digo, o sea, como yo creo que estamos en ese momento en que nosotros tenemos que poner las reglas, ¿no? En que nosotros tenemos que poner en cómo van a funcionar estas plataformas, entender el impacto ambiental que tienen estas plataformas. ¿No? Esto no es que se entrenen en cualquier parte del mundo, sino que se están entrenando en data center que tú no sabes ni dónde miércoles están y cuál es el impacto de esos data centers. Entonces, la industria de la moda, y ese es el siguiente paso de la investigación, ¿no? Es determinar cuánto a lo largo de la cadena de suministro de una industria tan compleja como la moda, la inteligencia artificial está interactuando en los diferentes eslabones. Entonces, tú
empresa, brand, marca, no me vas a poder afirmar que tú eres 100% carbon neutral si tus datos se están comiendo todo el cobre o toda el agua, se están tomando toda el agua de algún determinado territorio. Incluirlo también dentro del proceso, dentro de la cadena completa. Exacto. Entonces, eso nos da una visualidad de decir como, esto es mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿no? En cómo en cada eslabón está interactuando esta maquinaria invisible que al final, y es muy cómico porque el otro día hablaba una persona en una conferencia en que estuve sobre ya está definido lo que vamos a comer y vestir en los siguientes 5 años, y que lo definió fueron los algoritmos al final, ¿no? Porque porque son los que, no sé, dentro de 1 millón de análisis que hacen las marcas para determinar cuál va a ser el color, no es que la marca lo haga, o sea, lo haga una persona, sino que son millones de fotos que se analizan y determinan cuál va a ser el posible color que la gente va a querer el otro año. O sea, los ciclos han cambiado. Claro, ¿te acuerdas? Yo no sé, bueno, todas las que somos fanáticas un poco entre la moda y la publicidad y las comunicaciones, yo creo que Mad Men es una serie donde hay una frase que el publicista dice, como Trapper, dice como, yo decido qué es lo que te va a gustar a ti. Y de todas maneras me queda como dando, o sea, no sé si es tan así, y esto es como mi último comentario para ya cerrar, que efectivamente, o sea, está este peligro como de repetir narrativas y como esta generalización del contenido, de solamente tomar aquello de lo cual hay más, pero también veo, en base a lo que tú también me compartías, que también aquí hay una oportunidad como para aliarse con estas tecnologías y efectivamente generar estas nuevas narrativas. O sea, al final yo creo que tiene mucho que ver con que, o sea, es como igual reconocer que nosotros somos los sujetos que trabajamos con estas máquinas. O sea, desde ahí yo siento que viene como que tu investigación como que nos lleva un poco hacia allá, como a decir, ok, o sea, sí, aquí están estos riesgos, pero también están estas oportunidades. Entonces es como, atrevámonos a conocer, y esto yo creo que es como para todo estudiante de periodismo, como decir, ok, aquí no es. Si logramos acercarnos acá, puede aparecer algo muy interesante eventualmente. O sea, podemos ocuparlo a nuestro favor. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, yo creo que, yo creo que ahí está el tema, el cómo aprendemos a usar las herramientas y a ser críticos con las herramientas, ¿no? Y a entender que eso nos explotó en la cara. Con las redes sociales, por ejemplo, que no entendíamos por qué Facebook tú te abres una cuenta y es todo gratis, yo quiero publicitar, y después terminas pagando millones mensualmente a Facebook, a Google, a tres compañías. A tres compañías le pagas parte de tu budget de marketing. O sea, ¿cómo llegamos a eso? Y esto se va a volver a repetir, y estoy segura, y esto te lo doy firmado, de que el día de mañana, si es que ya no hoy, van a haber empresas que contraten chatbot para que le generen más contenido, y van a poner a una persona al lado que sea experta en prompt, sepa perfectamente lo que necesita de la máquina, y así se desaparezca como esto de tener a más personas, ¿no? Entonces, ahí lo conecto con un tema de la pérdida del trabajo, ¿no? Claro. Yo creo que eso puede pasar cuando hay una búsqueda comercial, pero efectivamente eso ha pasado todo y hemos sobrevivido siempre. O sea, no es que esto es algo nuevo, ¿no? Sino que lo que yo siempre digo, o sea, aquí lo único que nos salva es cómo o sea, la sobrevivencia parte de cómo somos creativos, cómo desarrollamos nuestra creatividad. O sea, eso es fundamental. El segundo, en que sepas utilizar muy bien estas plataformas y sepas muy bien identificar sus limitancias.
O sea, ¿son generalistas? Sí, todavía son muy generalistas en la creación de contenido, pero eso puede ir cambiando porque cada vez se están entrenando más. Entonces, segundo, o sea, tercero, es como ser súper claro en que lo que te da la máquina tiene que ser chequeable. O sea, Claro. que tú puedas, o sea, todo lo que te dé la máquina, tú puedas o respaldarlo de algún modo, o sea, buscando más información, pidiéndole a la misma máquina la información de la fuente, o sea, que sea tu contenido chequeable. Y lo otro es ser brutalmente honesta, y ahí esa es una conversación que yo creo que va a ser fundamental este año que viene en cómo las plataformas, los medios están utilizando esta herramienta. O sea, la transparencia en decir nosotros utilizamos inteligencia artificial para crear este contenido. O sea, porque eso va a ser fundamental. O sea, que la audiencia sepa. Entonces, estábamos en eso, o sea, creatividad, saber corroborar la información que te entrega la máquina, meterte, investigarla, hacerte amiga de esta herramienta, o sea, compararlo con un Canvas, ¿no? O sea, yo no dejaría de contratar una diseñadora si es que yo necesito una pega importante, una persona que en verdad sepa de diseño, pero si necesito una gráfica loca para mandarle el feliz cumpleaños a mi mamá, voy a Canva y se la hago, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que las herramientas también, hablando de un sector que nosotros conocemos mucho, que son los diseñadores que hacen todo, o sea, desde la estrategia de marketing, la prenda, el delivery, todo. Los pequeños emprendedores, los pequeños diseñadores independientes, yo creo que aquí tienen una tremenda oportunidad para poder, ya sea crear contenido, ¿cachai? Como que, o sea, crear infografía, crear video, entonces, y que sean mucho más ágiles porque no tienen tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, y tampoco el presupuesto para no sé, contratar un equipo de contenido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una oportunidad, ¿no? Entonces, no lo veamos como algo peligroso, sino que como un gran aliado. E insisto, los principales chatbots que nosotros estamos ocupando, que para mí son 6, 7, que son con los que juego un poco, yo creo que su gran talón de Aquiles es justamente que son entrenados con datos de el norte global, lo que llamamos, ¿no? Entonces es muy frustrante para mí que estoy en Latinoamérica, no sé, que escribo contenido para Latinoamérica, encontrarme con resultados que nos invisibilizan, ¿no? Claro. Y eso es algo que no podemos cambiar de un rato para otro, eso va a ser así, porque es lo que más hay. Claro, a menos que se haga algo al respecto. O sea, a menos que también uno se involucre y empiece a generar ese contenido como desde acá. Claro. O sea, y yo creo que nuestra gran misión y nuestra gran misión como periodista, no solamente como periodistas de moda y sostenibilidad, sino que como periodistas en general, es pedir mayor transparencia y accountability a todas estas empresas que están entrenando los datos, ¿no? Y dónde lo están entrenando y cómo lo están entrenando. Entonces, esa es una pelea que se va a venir muy, muy dura y ahí el periodismo tiene una tremenda responsabilidad. Perfecto. No me queda más que agradecerte por... Creo que respondimos a todas, ¿no? Sí, respondimos a todo, a pesar de que pensamos que no lo lograríamos, pero sí lo logramos. Es un tema fascinante, de verdad que muchas gracias por haber compartido todo este conocimiento, toda tu investigación, también toda tu carrera, que yo creo que puede ser realmente muy inspiradora para periodistas que están buscando otras formas de hacer e involucrarse en áreas, como tú decías, como la moda, que muchas veces como que peca de superficialidad o de ser vista así cuando en realidad es todo lo contrario. Así que nada, de verdad, muchas gracias y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones.
Sí, muchísimas gracias. En verdad yo creo que una conversación que hay que seguir conversando, ¿no? Que es tan actual y está tan poco delimitada que en verdad es un espacio para poder crear. Entonces, es una oportunidad la que tenemos, más que verlo como riesgo. Es una oportunidad, entonces, tanto para las creadoras de contenido, para las periodistas, para las empresas que forman parte de esta cadena, de esta gran cadena llamada industria de la moda, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para educarnos en torno a esto, aprender muchísimo y sobre todo y hablarlo con estos son los límites y estos son los riesgos y los beneficios. Entonces, eso, muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Ha sido, como siempre, un dulce bocado. Maravilloso. Con mi Javi. Un besote a Holanda y que siga todo maravilloso. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos.